Ese día, el parque de la ciudad, ubicado a lo largo del estrecho y vívido río, habría sido tranquilo y acogedor, si no hubiera habido allí un ruidoso grupo de jóvenes a los que se les permitía hacer de todo. Al menos eso es lo que creían estos mimados chicos ricos. El mayor de ellos apenas tenía 20 años, pero los jóvenes se creían con todo el derecho a insultar y acosar a la anciana que había decidido pasar la tarde paseando junto al río con su perrito. En ese parque siempre hubo tranquilidad. Uno podía sentarse en un banco, tirar piedras al agua oscura o simplemente sentarse a contemplar el paisaje pensando en lo suyo. Era un lugar destinado a calmar las almas de la gente, a distraerles del ajetreo cotidiano y del egoísmo humano. Pero ese día, por desgracia, eso no fue posible por una razón. Los riquillos se subieron al respaldo de uno de los bancos con sus llamativos zapatos de marca, levantando tal ruido con sus palabrotas que hasta un borrachín local, Chucho, que se disponía a echarse una siesta bajo un arbusto, cansado tras una dura jornada de vagancia, no los pudo aguantar. El hombre tuvo que buscarse otro sitio para dormir, porque se dio cuenta de que ahí, en el parque, no podría hacerlo. Al no poder soportar tanto desorden, Montserrat Torres quiso reprender a los jóvenes para que se comportaran de forma más civilizada. Pero en lugar de escuchar a la anciana, el grupo de dos chicos y una chica solo se burló de ella, obligándola a retirarse rápidamente a casa con su perrito para tomar unas gotas de valeriana. La joven con el pelo teñido de rojo intenso se mostró especialmente entusiasta en la conversación. En respuesta a un comentario aparentemente inofensivo, la chica arremetió con todo contra la pobre anciana. «¡Déjanos en paz, urraca! ¿No tienes nada mejor que hacer? Si ya tienes un pie en el cementerio y tú te crees toda una comentarista. Vete a molestar a tu marido si todavía está vivo. No necesitamos que nos den un sermón. ¿Acaso no sabes quiénes somos? Y si lo sabes, ¿por qué te metes? Si sigues así, puedes acabar perdiendo tu pensión limosnera, porque se va a retrasar el pago». Montserrat Torres casi se desmaya de la conmoción. La anciana jubilada había trabajado toda su vida como maestra de colegio, pero en sus muchos años de experiencia docente nunca se había topado con semejantes groseros. Así que, enjugando furtivamente sus lágrimas, la mujer se alejó a toda prisa. Los jóvenes siguieron divirtiéndose. Mientras tanto, a poca distancia en un humilde apartamento, viejo y mal amueblado, una mujer estaba postrada en una barata cama chirriante, abatida por una larga enfermedad. Los ojos de María Josefa Espinosa estaban llenos de lágrimas. Y no por el dolor que le roía el costado, pues estaba acostumbrada a él desde hacía tiempo y trataba de ignorarlo, gritando solo cuando las olas de contracciones se hacían insoportables. Esto sucedía solo cuando María Josefa se saltaba la medicación a propósito, pero por supuesto no era porque quisiera morirse cuanto antes. Como todo el mundo, la mujer quería vivir, disfrutar de los logros de su hija que se recibía con honores de ingeniera este año, y ver a sus nietos. Pero parece que ni siquiera podía soñar con ello, porque se vio abatida por una enfermedad. Todo se debió a un error del médico. María Josefa se sometió a una sencilla operación planeada hace 6 meses, pero salió del hospital convertida en una lisiada que tendría que depender en todo de su hija. Por ello, la mujer se saltaba la costosa medicación para ahorrar un poco de dinero, ya que para comprarla su hija tenía que trabajar casi todas las noches como camarera y de día ir a la universidad. Eva quería abandonar la universidad por completo, pero su madre la convenció, literalmente de rodillas, porque de lo contrario el sentimiento de culpa la habría matado. La mujer sintió una increíble pena por su hija. Por eso sus ojos estaban siempre llenos de lágrimas, pues de hecho había arruinado la vida de su única hija, que no tenía tiempo ni siquiera para su vida personal. Había descuidado por completo a su novio Guillermo, aunque él, para gran asombro de ella, porque antes María Josefa tenía una opinión muy diferente de él, también aceptó un trabajo nocturno en un taller de reparación de automóviles y destinaba todo el dinero para comprar medicinas para su futura suegra. «Bailará en nuestra boda, doña Josefa. La vamos a curar». La tranquilizaba el joven cuyos padres ya estaban jubilados y necesitados de cuidados, y ella se sentía como una carga pesada. Y lo más importante, el médico que había cometido el error se salió con la suya.
Este tipo había falsificado hábilmente todos los papeles e informes y resultó que María Josefa misma era la culpable de todo. Si el error hubiera sido accidental, lo perdonaría. No juzgaría a una persona por un accidente, pero el error resultó ser deliberado. En lugar de observar a la paciente, el médico y una de las enfermeras se dedicaron a realizar prácticas lúdicas, encerrándose en una de las habitaciones. Mientras tanto, la paciente comenzó a sufrir consecuencias irreversibles, lo que condujo a tan triste desenlace. Si su marido Alberto estuviera vivo, nunca habría permitido que sufriera tanto. El hombre era un gran abogado, manejaba los casos más complicados, pero por desgracia murió repentinamente en un accidente de tránsito hace muchos años. La pobre mujer estaba pensando en todo esto cuando la puerta de su habitación se abrió silenciosamente y entró su hija Eva. En una bandeja la chica trajo un delicioso caldo de costilla, un vaso de agua y las pastillas. Eva miró con hambre el aromático humo que salía del plato, ya que solo había comido un mendrugo de pan duro en todo el día. Pero no estaba triste porque ese día era su turno en el restaurante, lo que significaba que quizás conseguiría algo en la cocina. Gracias, cariño, pero no tenías que preocuparte tanto por mí. Deberías haber salido con Guillermo en lugar de cocinar, incluso al parque. Pasear antes del trabajo es un lugar tan hermoso, le dijo María Josefa tratando de sonreír, pero en lugar de una sonrisa de alegría solo consiguió hacer una mueca de desesperación. Sí, mami, hoy voy a ir al parque con Guillermo. Tendremos una hora libre antes del trabajo. Espero que puedas arreglártela sola aquí, respondió su hija. Por supuesto, asintió afirmativamente la mujer enferma, que tuvo que tomar su medicina porque no aguantaba más el dolor. Eva salió con tranquilidad del apartamento y se apresuró hacia el parque, donde la esperaba Guillermo. Pero un desafortunado contratiempo esperaba a la pareja esa noche. Sin embargo, de no haber sido por ello, no se habría producido un cambio drástico en la vida de Eva y de su madre. Resulta que había un pedido urgente en el taller donde trabajaba su novio, por lo que Guillermo tuvo que ir a trabajar mucho antes de lo habitual, lo que arruinó su cita. Eva solo se enteró cuando llegó al punto de encuentro. Ella estaba triste porque era una rara oportunidad para que tuvieran una cita. Ahora tendría que ir al restaurante en lugar de dar un agradable paseo. No quería sentarse sola en un banco. Al menos había una oportunidad de ganarse una buena propina. Así que Eva decidió ir a trabajar y se dirigió a la salida del parque que estaba al final del malecón. Parecía que aún podría tomar un poco de aire fresco y distraerse. Sin embargo, el camino de Eva pasaba por delante de un grupo de jóvenes ricos amontonados en un banco, los hijos de algunos empresarios importantes e influyentes de su zona, uno de los cuales incluso ese año se presentó como candidato a gobernador. El empresario tendría que vencer a la rival que actualmente era la alcaldesa. Para su vergüenza, la chica ni siquiera conocía la cara de la alcaldesa, porque no hacía mucho que esa mujer había venido a la ciudad. Sin embargo, Eva había oído hablar bien de Raquel Barbosa, especialmente sobre el hecho de que ha emprendido una lucha contra los funcionarios corruptos a varios niveles y que ha destinado dinero del presupuesto a la construcción de un nuevo hospital público. Las carreteras de la ciudad también han empezado a transformarse. El malecón, que ya estaba lleno de baches, recibió inesperadamente un dinero que había desaparecido misteriosamente antes de la llegada de la alcaldesa Raquel. Fue una pena para los habitantes de la ciudad dejar marchar a una alcaldesa tan sensata y sorprendentemente honesta. Pero al mismo tiempo eran muy conscientes de que, como gobernadora, habría más posibilidades de levantar la región por fin de sus rodillas e incluso de emerger como líder en términos de bienestar entre las otras regiones del país. Pero ese ardor de la alcaldesa no sentó bien a algunas de las personas en su entorno. Entre ellas se encontraban los hijos de las familias acomodadas, cuya posición en la ciudad era cada vez más dudosa. A los padres les resultaba cada vez más difícil salvar a sus hijos de la policía. Es que ahora la policía tenía miedo de los sobornos, a pesar de que recibirlos no había causado ningún problema antes. De eso hablaba Yair, el hijo del empresario que se presentaba a gobernador con su novia Daniela y su amigo, un completo canalla, Darío. Sin embargo, pronto la profunda conversación de los riquillos se vio interrumpida por el acercamiento de una sencilla muchacha con un vestido sencillo y muy barato,
pues la chica simplemente no tenía dinero para ninguna ropa de marca. Sin embargo, dio la casualidad de que los cuatro estaban en el mismo grupo de la universidad. Los tres riquillos eran pésimos estudiantes. A diferencia de Eva, los tres vagos riquillos no habían pasado ni un solo examen sin sobornar. En lugar de hacerlo ellos mismos, eran sus padres quienes se ocupaban de pasar sus exámenes. Tenían que pagar mucho dinero y utilizar todos sus contactos para evitar que este trío fuera expulsado de la universidad. Daniela fue la primera en darse cuenta de la presencia de Eva. Se emocionó tanto que silbó y gritó: «¡Chicos! Miren quién desfila en medio de la carretera como toda una modelo en una pasarela». Chicos, esa vaca de gafas es la pobretona de nuestro grupo de la U. Se los juro, cuando mi padre llegue a ser gobernador, me aseguraré de pedirle que apruebe una ley que prohíba a esos infelices ingresar a la universidad. Es como una mancha en nuestro grupo de la alta sociedad. Es la hija de alguna empleada o de alguna maestra, alguna porquería de esas. Su padre era un famoso abogado, pero lleva 10 años muerto. Respondió Yair con una risa más parecida al relinchar de una mula. Oigan, ¿por qué no la invitamos a tu fiesta de cumpleaños mañana, Daniela? Luego le echaremos algo en la bebida y la grabaremos y publicaremos el video en internet. Sería divertidísimo. Toda la universidad se reiría de nuestro espantapájaros con gafas, intervino Darío, el más astuto del trío de riquillos, que solía actuar como la fuente de ideas de todo el grupo. Tan pronto Eva se acercó, fue abordada por el trío de riquillos, quienes la invitaron de forma muy educada a una fiesta de cumpleaños. Daniela le propuso a Eva que le escribiera un trabajo semestral para que no tuviera que preocuparse por no poder comprar un regalo. La única razón por la que Eva aceptó fue que seguramente habría mucha comida en la casa campestre de Daniela. Eva tenía mucha hambre y mañana era su día libre. Pensó: probablemente también pueda llevarme algo rico para mi madre, y se sintió avergonzada como si fuera una verdadera ladrona. Bien, sabíamos que eras una verdadera amiga. No llegues tarde, te espera una verdadera sorpresa, se rió Yair tras la chica, que ya se marchaba con prisa al trabajo. Mientras tanto, los tres amigos decidieron que ya era hora de irse del parque. Les esperaba una larga y divertida noche. Se levantaron del banco y se alejaron a paso ligero, olvidando por completo un costoso maletín que el padre de Yair le había pedido que entregara a uno de sus socios en el camino. El empresario llegaba tarde a su vuelo a la capital, por lo que pidió a su hijo un asunto aparentemente tan trivial. Eso fue un gran error del candidato a gobernador, porque el maletín contenía unos papeles muy importantes que lo comprometían a él y a los demás funcionarios corruptos. Raquel Barbosa recogió meticulosamente todas estas pruebas, pero alguien robó el maletín de su oficina, especialmente para el padre de Yair. La mujer estaba muy nerviosa y sufría por ello, inculpándose a sí misma por ser tan descuidada al no guardar bien pruebas tan valiosas. Ahora nada impediría que el canalla se presentara a gobernador, y desde allí no sería derrocado nunca, pues ese trono era demasiado pesado. Pero la mujer aún no sabía cómo los papeles volverían milagrosamente a ella. En cuanto los riquillos desaparecieron de la vista, dejando olvidado su maletín, el borrachín Chucho se asomó frente al banco. En un instante, Chucho cogió el maletín y se lanzó a los arbustos como un rayo, pero Eva se dio cuenta de su maniobra, porque en ese momento se devolvió a preguntar la dirección de la fiesta, pues los riquillos se estaban divirtiendo tanto que se habían olvidado de darle este importante detalle. La chica corrió tras el vagabundo. Al darse cuenta de que había quedado al descubierto, Chucho arrojó su botín a una zanja, de modo que al hacerlo el maletín se abrió y todos los papeles que había por allí se desparramaron. Salió corriendo. Eva, por su parte, bajó a la zanja para recoger los papeles, y al echarles un vistazo se quedó atónita. Incluso para una persona ajena al tema, todo estaba claro como el agua cristalina, porque había muchas fotos muy interesantes de las malas acciones del candidato a gobernador. Sin pensarlo dos veces, Eva fue con el maletín directamente a la policía, olvidando por completo que la estaban esperando en la fiesta de cumpleaños. La alcaldesa Raquel Barbosa se sorprendió mucho cuando un agente de policía, el mismo que la ayudó a reunir las pruebas, la llamó urgentemente prometiéndole una verdadera sorpresa. Sin embargo, la mayor sorpresa se la llevó Eva. Casi se desmaya cuando por fin vio a la alcaldesa por primera vez. La mujer era idéntica a su madre, y había razones muy simples para ello. Hace muchos años, su madre María Josefa le contó una historia espantosa sobre la traición de su padre, el abuelo de Eva.
Hace muchos años la madre de María Josefa había dado a luz a mellizas, estando en casa en estado grave bajo los cuidados de una vieja partera mientras la ambulancia estaba en camino. El esposo, es decir, el abuelo de Eva y padre de María Josefa, había entregado a una de sus hijas a su mejor amigo, cuya mujer había dado a luz en condiciones similares, solo que su pequeña no había sobrevivido. Vicente, el amigo, sabía perfectamente que su mujer no querría vivir después de aquello. Como le habían dicho los médicos, no tendría ninguna posibilidad de volver a quedarse embarazada. Por supuesto que Saúl, el padre de María Josefa, nunca cometería un pecado de tal magnitud, pero se lo debía a Vicente, que una vez le había salvado la vida. El hombre estaba endeudado moralmente desde entonces. El pago le salió muy cruel, pero el hombre no veía otro camino, pues había crecido según la ley de las calles. Y ese código de honor era muy estricto. No podía negarse. Justo antes de morir, Vicente, ya anciano, le contó a su hija lo que había hecho. Menos mal que su mujer ya no estaba viva para ese entonces. La alcaldesa estaba por los cielos de felicidad, porque no podía imaginar que no solo tenía una hermana, sino también una sobrina. La familia, ahora reunida, tenía mucho de qué hablar, pero lo primero era acabar con los criminales de altos cargos de la ciudad. Al día siguiente, los riquillos se comían las uñas por el arrepentimiento. Lamentaron el hecho de haber invitado a la fiesta a esa pobretona. Al fin y al cabo, fue ella la que acabó burlándose de ellos al publicar en internet un video muy informativo en el que les pillaban infraganti. Apenas Darío introdujo algo en el vaso de Eva, las esposas se cerraron en sus manos, al igual que en las manos de Daniela y Jair. Toda la casa estaba llena de drogas y otras cosas ilegales, pero lo peor de todo es que no había nadie para ayudar a los pobres niños ricos porque sus padres fueron detenidos al mismo tiempo. Ahora el candidato a gobernador solo podía optar a un camarote en la cárcel. María Josefa estaba encantada de conocer a su hermana perdida, algo que nunca había esperado, pero lo más importante era que ahora su hija podría terminar sus estudios universitarios. Eva y su prometido no tenían que trabajar más para ganar dinero para la medicina de María Josefa. Gracias a la alcaldesa, el hospital hizo una investigación interna y encontró al culpable de la condición de María Josefa. Como resultado, el hospital tuvo que pagar el tratamiento de la mujer, dinero que luego recuperó cobrando al médico negligente. La mujer pagó muy caro por el error de este médico, pero si no hubiera sido por este error, nunca habría conocido a su hermana, porque a María Josefa no le interesaba en absoluto la política. Por un amplio margen, Raquel Barbosa se impuso a los demás candidatos en las elecciones a gobernador y asumió su nuevo cargo con toda la seriedad. Sin embargo, su sobrina tenía poco interés en los asuntos de su tía de alto cargo. Eva no necesitaba favores y podía hacer su propio camino en la vida. Estaba ocupada preparando sus exámenes universitarios, tras los cuales conseguiría un trabajo de prestigio y la felicidad de su familia con el hombre que amaba. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.